Bien, un tema que se venía mencionando desde varias, desde redes sociales, desde actores políticos, desde agentes de opinión pública, digamos, o formadores de opinión, que venían insistiendo, que yo decía, pero en este momento volver a hablar de UPM sí, UPM no, en este momento de lo que... Finalmente, el gobierno recibió a quienes fueron en representación de, por lo menos, poner este tema sobre la mesa, que se escuchen las razones por las cuales quieren ponerle fin a este contrato, que algunos entienden fue un gran error del gobierno anterior firmado a puertas cerradas. Bien. Esta delegación que visitó al presidente la integraron César Vega, Eduardo Lust, Raúl Viñas, entre otros, Patricia Wolf, entre otros. Nos está acompañando ahora en estudios, aquí en piso, el abogado penalista Gustavo Salle, gran vocero de este movimiento desde hace tiempo, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust. Gracias por estar aquí. Gracias. Esto pasó, mirá. Los diputados César Vega y Eduardo Lust, el ex candidato del Partido Verde Animalista Gustavo Salle, la comunicadora Patricia Wolf e integrantes de una comisión en contra de la instalación de UPM se reunieron con el presidente de la República para pedirle que frene las obras de la planta de celulosa. Hacer hincapié en la posibilidad de que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dada la crisis, la emergencia sanitaria que vive el país. Y también le planteamos una iniciativa que tenemos en curso, que es un proyecto de reforma constitucional para, entre otras cosas, dejar sin efecto, declarar nulo y dejar sin efecto el contrato ROU-UPM, y además evitar que en el futuro se firmen nuevos contratos en secreto, sin consulta parlamentaria, sin conocimiento público. Señalaron que esta posibilidad está prevista en el artículo 7º del contrato. Eventualmente, el gobierno podrá renegociarlo. Esa cláusula establece hasta el 13 de abril el plazo para suspender... Para que el gobierno tome medidas y suspenda el contrato. Salle, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bien, yo sé que usted se había entusiasmado también con lo que veníamos debatiendo en los bloques anteriores. Sí, por supuesto. Y sin ir para atrás y como punto de partida, hablábamos de algunas características del capital, ¿no? Porque acá estamos hablando, más allá de medio ambiente, de una cuestión de inversión y de capital. Tiene miedo el capital, decía Marta Balfre, usted en la tanda lo confirmaba. No tiene una pizca de sensibilidad. Hace 10 días que se suspenden obras, que no está cobrando ni una multa, por ejemplo, UPM por la detención de las obras. Podría estar reclamando $400.000 por día, según el contrato, y no lo ha hecho. No, por supuesto que no tiene una pizca de piedad, de humanidad. Es cruel. Las grandes tragedias bélicas obedecen a maniobras financieras del gran capital, desde antaño. Es más, podemos tener dudas de que todo esto que estamos viviendo pueda ser una maniobra estratégica de guerra biológica. Pero no vamos dejemos a esas incursionar teorías en ese para tema, otro pero momento, sí vamos a dejar sí. planteada la duda. Sí, vamos a dejar planteada la duda. Ustedes estaban hablando también en este contexto de todas las situaciones contractuales que iban a sufrir alteraciones. Y ustedes estaban aludiendo, con conocimiento pleno, no me cabe la menor duda, porque es de sentido común, no hace falta ser abogado, que cuando una circunstancia irresistible, imprevisible y no imputable, vale decir de la que no soy responsable, irrumpe en el escenario contractual, tiene que tener algún efecto. Y por supuesto que tanto los legisladores como los académicos, los publicistas, le dan trascendencia y generan un instituto jurídico que se llama caso fortuito y fuerza mayor. Vamos al artículo 7 del contrato, al punto 7. Efectivamente, el artículo, la cláusula 7.1, punto 2 y punto 3 es la incorporación al contrato, al caso concreto de la contratación Estado uruguayo
corporación finlandesa UPM, de esos institutos generales, al cual también debemos sumar, porque son de la misma naturaleza, el rebus sic stantibus, que es si las circunstancias siguen siendo las mismas. Todo inscripto en esta situación de irregularidad, de excepcionalidad que genera esta epidemia. Fíjense, ¿cuántos contratos laborales se han suspendido a raíz de esta epidemia? Y nosotros le fuimos a plantear al presidente de la República la suspensión, por una parte, otros fuimos más ambiciosos y planteamos la rescisión. Pero fíjense cómo se están suspendiendo los contratos. Hablaban de la peluquería del barrio. Yo acabo de venir de Carrasco hasta aquí viendo una cantidad de comercios pequeños, chicos, que están cerrados. Toda la contratación nacional e internacional, ya China está devolviendo algún tipo de insumos que había adquirido, va a sufrir una alteración. ¿Por qué no la va a sufrir el contrato ROW-UPM? ¿Por qué el contrato ROW-UPM tendría que salir indemne de esta situación cuando el propio contrato que tiene aquí mi estimado colega en la mano está contemplando esta situación no solamente para la suspensión, sino también para la eventual modificación y hasta la rescisión? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una emergencia sanitaria. Hoy nos estamos cuidando en extremo. Yo al entrar al canal verdaderamente vi que se observan medidas extremas, lo cual me parece muy bien. Pero después del problema sanitario tendremos la proyección hacia los aspectos de carácter económicos, que ustedes lo hablaban con mucha agudeza por parte de todos, inclusive mi estimado colega Abdala. Entonces, ¿qué le fuimos a plantear al señor presidente de la República? La aplicación de esta cláusula, porque este contrato implica aproximadamente 4.000 millones de dólares que el bolsillo de los uruguayos va a destinar para hacerle la infraestructura para que el banquero Bocholt-Walrós, dueño de bancos, aseguradoras, montes, miembro del Club Bilderberg, maximice sus ganancias. ¿Y con qué juego? Y así se lo dije en un tono muy afable del presidente de la República. Yo quiero destacar lo siguiente. Ustedes saben que yo no formo parte de la coalición, que siempre estoy en la oposición, pero tengo que destacar el clima afable, campechano del presidente de la República, que nos escuchó y al cual le pudimos plantear todos las distintas aristas que tiene esta temática. Perdone que lo interrumpa, Salle. Sí, cómo no. Porque habló de números, ¿no? Sí. Y porque podemos llevar el debate hacia lo medioambiental, podemos llevar el debate hacia otros lados, pero hoy en la emergencia aparece esta cláusula 7, que es como, bueno, la piola de dónde agarrarse para... Vamos a los números. El dinero que se ahorraría a Uruguay si este contrato se rescindiera, porque que se suspenda tampoco permite pensar que ese dinero está ahí a mano. Correcto. O sea que sería la rescisión. Bien. Es eso versus lo que supuestamente iba a mover la economía, la instalación de esta planta, que a futuro podría ser una salvación, ¿o no? Bien, esa es una discusión netamente de carácter económica, pero aquí hay que hacer algunas precisiones, porque han habido embustes por parte del anterior gobierno. Punto número 1. La planta está en zona franca. No exportamos celulosa, exportamos troncos. El acto jurídico de comercio internacional se produce con el ingreso de los troncos a la zona franca. Los árboles ya están plantados. Ayer el ingeniero César Vega le hacía ver eso al presidente de la República. Nosotros podemos exportar los troncos o el chip. Y en realidad la industrialización se hace desde una zona franca donde precisamente el derrame, como le gusta decir a los economistas neoliberales, es muy, pero muy escaso. Y la demanda de gasto para viabilizar esa planta hoy
lisa y llanamente no la podemos atender. Se imponen los hechos, Victoria. ¿Qué opina Lust? Bueno, yo opino que UPM no se va a instalar por 3 motivos, que lo voy a explicar en 5 minutos. Uno es jurídico, otros 2 no son jurídicos y tienen que ver con la naturaleza. Y voy a incursionar en un terreno que no es el mío, pero que lo he estudiado mucho. En el año 1950, una especie de Sócrates del siglo XX, Carl Gustav Jung, escribió sobre la sincronicidad. La sincronicidad es una teoría psicológica que dice que, al contrario de lo que decía Freud, que Freud decía todo tiene una causa. Él decía hay cosas que no tienen causa. Freud decía si uno toma agua es porque tiene sed, si uno descansa porque está cansado. Y Jung decía hay cosas que no tienen causa. ¿Cómo descubre Jung la sincronicidad? Estaba tratando de una joven que era superdotada desde el punto de vista intelectual y como era superdotada no se podía relacionar con nadie porque su coeficiente intelectual le impedía integrarse. Entonces en esa charla que tiene con la joven, que él la estaba tratando como psicoterapia, entra una especie de polilla a su consultorio y Jung la atrapa a la polilla en el momento que ella le dice que la noche anterior había soñado con que le regalaban un escarabajo de oro. Jung captura esa polilla, lo pone en un frasco en la Universidad de Leipzig y se la lleva a un profesor de biología y le dice, mirá lo que entró anoche a mi consultorio. El profesor le dice, esto es un colóptero, que en Alemania se conoce como el escarabajo de oro. Entonces él ahí inicia una teoría de que las personas se transmiten por el inconsciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con UPM? Usted me dice que tiene que ver esto con UPM. No, bueno, solo lo estaba pensando. Bueno, es lo siguiente. UPM se instala en el Uruguay para hacer celulosa, para hacer papel higiénico para los chinos. Y de China viene un virus que paraliza la economía planetaria y pone en riesgo, entre comillas, la existencia humana en el planeta. Entonces, ahí está la teoría de Jung. Dos situaciones que una no es causa de otra, pero influye una en otra. Entonces, ese virus, que es producto de la naturaleza, que se rebela contra un nuevo tipo humano, que es el que es minoritario, pero es el que nos maneja en este momento, que es el tipo humano que maneja los gobiernos, la información y la educación, este gobierno y el que se fue, y que tiene como religión la desmesura y la avaricia y el producir capital nada más, va a hacer que en este momento la planta de UPM esté en duda por esa situación de la naturaleza. Pero volviendo a Jung, los que redactaron este contrato, que son los abogados de UPM, y los uruguayos se limitaron a firmarlo sin leerlo. Sin leerlo porque hay una cláusula, por ejemplo, que dice que el precio del canon de UPM se reajusta por el IPC de Estados Unidos. Y eso ninguna persona en su sentido común lo puede haber firmado si lo leyó. Entonces nadie puede ser tan entreguista de depender del IPC de Estados Unidos, que es el 1%. Entonces los abogados de UPM pusieron una cláusula que dijeron, esto no va a pasar nunca. Pero vamos a ponerlo, total, no va a pasar nunca. Y pusieron el artículo 7 que dice los motivos por el cual el contrato se suspende, y lo tengo acá. Sí, entonces lo estamos viendo en pantalla. Dice, se entiende por causa extraña no imputable un evento o circunstancia irresistible e imprevisible que impide que una parte cumpla una o algunas o todo el contrato. Y después hacen una lista de sus situaciones. Sí. Y dice, esto no va a pasar en el Uruguay nunca. Entonces ponen explosiones, tifones, huracanes, tsunamis, deslizamientos, guerras, conflictos armados, pero en ese inconsciente de sus cosas que no van a suceder, ponen un estado de emergencia nacional producto de una epidemia. Imposible que suceda. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la epidemia. La Organización Mundial de la Salud, cuando una epidemia se instala en más de 40 países la denomina pandemia. Pero para los países son epidemias. Entonces, acá se da el estado de emergencia nacional que el presidente ya lo resolvió por decreto en virtud de la epidemia. Entonces, él ahora tiene una herramienta que se la regaló Jung con la sincronicidad, para no hablar de Dios y violamos la laicidad, ¿no? Entonces, esa teoría de Jung que dice las cosas que no tienen nada que ver, pero una determina a la otra,
va a hacer que el presidente, si quiere, eso depende de él, le diga a los ejecutivos de UPM, hay un artículo en el contrato, y ahí venimos al derecho y salimos de la psicología, hay un artículo en el contrato que es la ley de las partes, porque el contrato es la ley de las partes, que dice que si sucede un estado de emergencia por epidemia, yo puedo hacer lo que dice el 7.4. Y el 7.4 dice que sucedido eso yo puedo suspender, liberarme, la liberación específica de las obligaciones que no puedo llevar a cabo, extender los plazos para cumplir pasado el acontecimiento, o, si no es posible, la continuidad del presente contrato, rescindirlo. Bien. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente, y le digo un dato más curioso, el presidente de la República asume el 1 de marzo. El 13 de marzo llega la epidemia al Uruguay, o sea, a los 13 días de estar en la presidencia. El artículo 13 del contrato dice que sucedido el hecho extraño, el artículo 13, el presidente tiene 20 días hábiles para denunciar el contrato a la otra parte y los 20 días hábiles contados del 13 de marzo vence el 13 de abril. Entonces es un trabajo para los numerólogos. Es decir, que el presidente tiene hasta el 13 de abril para enviar un telegrama y decirle, yo no rescindo el contrato, ni lo dejo sin efecto, pero lo suspendo. Bien. Y lo renegocio, que es lo que él anunció en todos lados. Bien, tenemos que hacer una pausa. Son intereses distintos, renegociarlo, y otra cosa es rescindirlo. Hoy estamos hablando de que se necesitan fondos para poder cubrir las necesidades de los más vulnerables y la crisis que viene mañana. Creo que han dicho muchas cosas estos señores, lo debatimos a la vuelta de la pausa, ya venimos. Bien, en el bloque anterior escuchábamos con muchísima atención a nuestros invitados, panelistas. Pepe. Creo firmemente que no hay debate posible. El Estado no puede, en esta situación de emergencia sanitaria, social y económica, erogar esa cantidad de dinero. Estoy totalmente convencido de esto. ¿Cómo o qué herramientas utilizar después? Me parece que es algo que también nuestros invitados deberán contestar. No voy a frivolizar el tema en lo más mínimo, pero me llamó la atención, lo veía atrás de Salle, capaz yo estoy mirando, no logré ver bien, pero había en el numeral 7.2 hablaba de un relámpago, puede ser, debe ser un tema, supongo yo, de traducción, ¿no? Porque... Sí, ponen en el 7.2 ponen hechos de la naturaleza incluyendo relámpagos. Sí, sí. O sea que uno por un relámpago podría parar el contrato. Es un amarracho que es el contrato, es algo más que... O sea, la gente que redactó este contrato cometió muchos errores. Bien. Los uruguayos lo firmaron, lo redactaron los otros. Marta. O sea, yo coincido, esto no se puede cumplir, pero creo que no se puede cumplir con coronavirus y sin coronavirus. Me parece un disparate, porque estamos haciendo toda una estructura para que se beneficie un señor cuyo nombre no puedo repetir. Porque, sí, ese. Más allá de eso, no me puedo obviar la pregunta de cómo se firmó esto, por qué se firmó esto, quién leyó esto, por qué no se dio a conocer. O sea, me parece una burla soberana a todos los uruguayos, porque están metiendo con algo que es muy nuestro, que genera mucho daño al país, y así a tapa cerrada. ¿Y quién lo leyó? El IPC de Estados Unidos. A ver, seamos realistas, por favor. ¿Quién leyó esto? El reajuste del canon de la vía se hace por el IPC de Estados Unidos, lo dice el artículo del contrato, que es el 1% anual. Ale. Bueno, naturalmente se ha hablado mucho, se habla y se seguirá hablando a propósito de si eso no es conveniente, la instalación de esta planta. En todo caso, sería un debate tan casi infinito que me parece que hasta por cuestiones de horario, no es el momento de darlo. Sí quiero apoyarme en este último eslabón, que es el que plantean nuestros invitados, y en particular el del diputado Luz, que está haciendo un explícito hincapié en la norma, en la ley, y desde la perspectiva republicana es donde todos nos tenemos inexorablemente que apoyar desde esa perspectiva. A mí me parece, hasta que esto no hubiese ocurrido, yo era de los que creía que, aún con salvedades, el gobierno de la República veía la instalación de la planta de celulosa como una buena noticia, entre otras cosas porque iba a ser una buena noticia económica para la reactivación y el crecimiento económico. Este es un contexto que naturalmente ha cambiado mucho todo, y por algo el presidente
otorga la audiencia a nuestros invitados. Esa es también una señal política, no advertirlo me parece por lo menos una ingenuidad. Sí, considero también que escucharlos ha sido muy positivo, como decía Alejandro, pero la realidad de hoy no es la misma que cuando se firmó el contrato. Todo indicaría que del otro lado, y acá como cabeza de abogado, los defensores del contrato UPM van a querer pararse desde hacer un juicio, hacer un arbitraje y plantear la suspensión por un periodo, o al menos hasta que todos salgamos, y esto sea poco tiempo, de esta epidemia en la que estamos. Todo indicaría parecer eso. Y la pregunta sería, ¿tanto significa en la economía nacional UPM que, dada una emergencia y una crisis, estoy hablando post a la salida de la emergencia sanitaria, ¿no será necesaria producción, mano de obra, trabajo, empleo con una multinacional para salir adelante el país? Yo lo que le digo es que yo me refiero al contrato. El contrato dice que sucedido el hecho inesperado que es la epidemia, hay que hacer lo que dice el contrato. Y el contrato dice lo siguiente, que yo lo leo como dice mi hija: a la lectura me remito. Cuando uno se remite a la lectura, es la lectura. Y el artículo 7.4 dice: las partes harán todos los esfuerzos razonables para asegurar la reanudación del contrato después de terminado el evento o causa extraña. Es decir, que lo que dice el contrato es que pasada la epidemia hay que continuar el contrato. Pero el 7.5 dice: lo dispuesto en la cláusula precedente es sin perjuicio de la posibilidad de las partes, la posibilidad que la tiene el presidente de la calle, de modificar las cláusulas del presente contrato. Para ellos, ambas partes firmarán acuerdos complementarios. Y ese derecho que se le da al presidente de la calle, que UPM tiene que acceder, está extender los plazos, literal A, liberación específica de las obligaciones que no puedan llevarse a cabo, y las obligaciones que no pueden llevarse a cabo son los cientos de millones de dólares que Uruguay le invierte en el tren, en el puerto, en las trincheras, en todo lo otro, porque lo necesita el presidente de la calle para su pueblo. Que el pueblo tiene hambre, como en el medioevo, por algo hay que pagarle un salario a todas las personas desocupadas. Y el otro artículo, que sería el extremo, que yo no creo que suceda, aunque nos gustaría, es que si no se llega a eso, el presidente puede, si no es posible hacer eso, rescindir el contrato porque impide la continuidad del presente contrato. Entonces el presidente de la calle tiene una cantidad de herramientas que le permiten jugar con el contrato jurídicamente. Y desde el punto de vista laboral, Uruguay paga 15 cuotas de 148 millones de dólares anuales. Si Uruguay destina la cuota de un año, le da mucho más trabajo que las 1.000 personas de la mitad que son extranjeros que van a hacer la vía, y los 3.000 o 4.000 que van a trabajar en la planta, que el 25% son venidos de Europa, y después se modificó el contrato y pueden traer hasta el 40% de empleados europeos, que van a hacer el trabajo fino, y los uruguayos le van a dar el trabajo del derrame, lo que decía Adam Smith. Adam Smith decía: la riqueza de tu vecino te beneficia. Entonces, si hay una persona que gana bien, entonces nosotros tenemos dinero para darle trabajo a esa gente y evitamos esto que para mí es un desastre ambiental, económico y social, porque hay una riqueza inmaterial que ese tipo humano que nos gobierna, que es este gobierno y el que se fue, que lo que interesa es la desmesura, la avaricia y la producción de bienes materiales, esa es su religión. Perdón, ¿nadie debate eso? Es indebatible. No. La frase que repite o el mantra que repite por segunda vez Luz, ¿nadie lo rebate? ¿Nadie lo debate al menos? ¿Salle? Parece que no. Yo estoy de acuerdo. A mí me totalmente. impresiona la sincronicidad de este panel hoy. Bien. Bueno, ese tipo humano que lo único que le interesa es lo material y ha perdido la espiritualidad, no la religión. Religión, dejamos de la religión. Estamos hablando de espiritualidad, que es lo que nos hace humanos. El sentido, lo interior de una persona. Esta empresa que tira 37 monumentos históricos para hacer un tren,
que al poblador del pequeño pueblo, ese monumento histórico que para el tipo humano que gobierna no le importa, pero para esa persona puede ser una chimenea, un tanque, lo identifica. Entonces, los valores sociales, culturales, inmateriales que no tienen precio, es como la garra charrúa, por poner un ejemplo que a todos les gusta. Bueno, eso también esta planta lo destruye. Entonces nosotros tenemos la opción entre ese tipo humano, que lo único que lo mueve es la economía, que además no se baña en el Río Negro y que no vive en 25 de mayo ni en Florida, sino que es veranear en el exterior o en playas no afectadas por el tren, que no vive frente al tren, contra la otra que la gente lo vive y lo necesita. Entonces es el momento de parar eso. Bien, último minuto para el doctor Salle. En este momento, las condiciones fácticas que vive el planeta Tierra ameritan la rescisión del contrato. Sería un hecho verdaderamente inhumano por parte del doctor Lacalle que destinara 4.000 millones de dólares a infraestructura para maximizar las ganancias de una corporación, cuando, como se lo dije, vas a tener, Luis, a la gente hambrienta a las puertas del edificio de la presidencia pidiendo para comer, para alimentarse. Nadie vivió en este país ni en el planeta Tierra lo que estamos viviendo. Por lo tanto, se impone que el presidente de la República mande el telegrama y comience inmediatamente la renegociación de este contrato, que puede implicar, inclusive por la proyección de las consecuencias económicas de la epidemia, la imposibilidad absoluta de cumplir con lo pactado en el contrato. O en otro escenario, la postergación, que puede llegar a ser in eternum, pero en definitiva es otra opción, ¿no? Bien, ahora, ¿qué recogieron en esa reunión con las autoridades? Bien. Porque una cosa es lo que sale después en la prensa y la otra es ustedes, ¿qué percibieron? Bien. Desde mi punto de vista, primero voy a trasladar lo que dijo el presidente de la República. Tomo cuenta. Chau. Tomo cuenta. Una respuesta totalmente de expectativa para nosotros, predecible, porque en el momento no nos va a decir, sí, salgo a mandar el telegrama. Tendrá su equipo de asesores. O Mirá no lo había pensado, tampoco va a decir eso. Tomo cuenta, eso es lo que dijo el presidente y lo repito. Cumplo además con ser fidedigno a lo que sucedió en la reunión. Ahora, nada me puede impedir las conjeturas subjetivas. Voy a hacer conjeturas subjetivas. ¿Lo escuchamos? Para mí, el presidente de la República quiere la inversión de UPM, va a continuar el contrato, no sé si pero va a continuar el contrato. Y el factor fundamental que evidentemente están esgrimiendo quienes seguramente también estén interesados y que forman parte del staff de gobierno y que tuvieron relaciones profesionales y comerciales con UPM, como es el caso de Alfie, como es el caso de Pablo Bartol, como es el caso de Faropa, van a decir, este dinero ya está otorgado con un fin específico y tenemos la posibilidad de atender lo que dice Uruguay Soberano con estos otros créditos que se están abriendo por esta epidemia. De todas maneras, señores, ese criterio es un criterio irresponsable, porque estos créditos que se están sacando ahora los van a pagar mis nietos, sus nietos, los nietos de la gente que nos está mirando detrás de cámara. Entonces, es verdaderamente irresponsable hipotecar el futuro de las generaciones venideras para mantener este contrato, que de por sí, por todas las características que hemos relevado y que se han relevado públicamente, es un contrato que ameritó, que un blanco, que está en el ministerio que gravita preponderantemente en el tema, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el doctor Heber, dijera,
es un contrato indecoroso. Y cuando uno habla de un contrato indecoroso, habla de un contrato inmoral. Por eso hay que rescindirlo. Bien. Último minuto para Lust. Bueno, yo primero destaco el aspecto institucional. El diputado Vega hablamos con él, le mandó un WhatsApp al presidente el lunes, nos recibió el martes. Bueno. Eso solamente en el Uruguay. Cuando se habló de sacarnos una foto, fuimos a buscar un funcionario que nos sacara una foto y no había funcionarios. O sea que quedamos solo con el presidente sin seguridad. Claro que nadie le iba a hacer nada al presidente, pero eso yo lo destaco como algo único en el Uruguay porque yo fui a la torre ejecutiva en el anterior gobierno y un poco más había que hacer un examen de sangre para entrar al edificio. Correcto. Es decir, que el presidente cambió absolutamente y se lo reconozco públicamente. ¿No nos revisaron? No, nada, ahí no había rayos X, ahí no había nada, detector de nada. Después, desde el punto de vista de lo que hizo el presidente, nos dio el tiempo que nosotros quisiéramos. Nos autoimpusimos 4 minutos cada uno y nos dividimos los temas. Él nos escuchó, tomó nota en un blog, él, y como bien dice el doctor Salle, nos dijo, recibo lo de ustedes, conozco su trabajo y me doy por enterado de lo que ustedes me están transmitiendo, les agradezco mucho. Y si él tiene algo que decir, en su momento lo dirá. A nosotros no nos dijo nada. A los dos muchísimas gracias por habernos acompañado. En 30 segundos le digo que yo tengo una esperanza un poco distinta de mi amigo y compañero de facultad, del doctor Salle, más optimista. Yo creo que el presidente de la calle tiene algo de espiritualidad, de humanidad. Y va a poner en el balance, además de lo económico, lo laboral, todo, algún gramo de eso y de repente puede dar el paso que le estamos pidiendo. Ojalá. Doctores, Salle y Lust, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y al panel. A ustedes en casa por estar siempre del otro lado, concordando o discrepando. Pero de eso se trata, ¿no? El programa. Gracias. Hasta mañana.